Saludamos con mucho gusto, con aprecio, con reconocimiento a Ricardo Ravelo, periodista de larguísima trayectoria. Ahora es director de un medio digital de comunicación que se llama Contacto Periodismo Digital. Ricardo, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, Pepe, muchas gracias. Gracias por estar con uno. Fue director de Variopinto, pero ahora es director de Contacto, este lugar digital. Te agradezco mucho que estemos con la audiencia de Uno TV Noticias para hablar en un momento, si me permites, del estado fallido, del estado humillado, del estado debilitado, del estado rendido. En fin, hay muchos calificativos, pues, en este momento que están en la mente de todo el mundo. Ricardo, pero primero déjame informar brevemente que funcionarios y gobernadores hoy, como era de esperarse, cerraron filas con el presidente de la República ante el operativo de captura o de intento fallido de captura del hijo del Chapo Guzmán en Culiacán. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, lamentaron los hechos y, claro, cerraron filas con el presidente. Ebrard incluso escribió en el Twitter que la prudencia es inteligencia y camino para la eficacia, refiriéndose a por qué se actuó de esta manera. También 9 mandatarios de estados de la República y la jefa de gobierno de la Ciudad de México brindaron respaldo, vamos a decir, institucional. Otros gobernadores, sobre todo de Acción Nacional, mira, silencio. La guerra de Culiacán acaparó también titulares en los principales medios de información de enorme influencia en la Unión Americana, incluso en algunos países de Europa. Vamos con Ricardo, periodista y también escritor especialista en estos temas de delincuencia organizada y seguridad nacional. Ricardo, de nuevo bienvenido. Gracias, Pepe. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué calificativo le acomoda en este momento, a estas horas, al Estado mexicano? Fallido, debilitado, humillado, rendido, sojuzgado, sometido. Yo creo que caben todos. ¿O ninguno? Yo creo que caben todos. Desde hace muchos años, te diría podría decir desde 2006, a partir de que se inició esta guerra contra el crimen organizado, México ya estaba considerado un Estado fallido. Un Estado fallido cuyas instituciones principales, las que tienen la responsabilidad de combatir el crimen organizado, en su mayoría están capturadas por las organizaciones criminales en los estados. ¿Esto viene desde cuándo? Esto viene desde hace muchos años, pero digamos que la verdadera crisis… 10 años para acá. Es de 2006 a la fecha. Sí. Es decir… 13 años para acá. Aproximadamente. Es cuando el gobierno… La época de Calderón para acá. Sí, Calderón ya recibe un Estado fallido. Porque le hereda Vicente Fox. Que le hereda Vicente Fox. Con Vicente Fox se empezó a reconocer desde la Secretaría de Desarrollo Social que en las zonas rurales, en los municipios, sobre todo de zonas rurales, ya el gobierno tenía muchísimos problemas para llevar a cabo, aplicar los programas sociales, porque el crimen organizado se los impedía. Es decir, quedaba claro desde entonces que el crimen organizado ya había declarado una guerra al gobierno por el control, primero territorial y después fue evolucionando hasta convertirse en una guerra por el control político, que hoy es ya una crisis bastante considerable, ¿no? Estamos hablando que el área de estudios municipales del Senado de la República reconoció en 2010 que en el país el 80% de los municipios estaban controlados por autoridades que tenían vínculos directos o indirectos. Ah, caray, estamos hablando de que en el país hay 2.400 municipios, número redondo, un poquito más, 2.420. Bueno, dices que el 80%, estás hablando de casi… Más de la mitad, 3/4 partes del territorio. Más de 1.800, 1.900 municipios. Desde el 2010. El Senado lo planteó en manos del crimen. En manos del crimen. Política y operativamente hablando. Es decir, estamos hablando de que tienen control territorial, control político. Ese es el Estado fallido. Ese es el Estado fallido. Y cuando hay control territorial, control político, pues bueno, tienes capturada la Procuración de Justicia. ¿Y ahora qué? ¿Ahora es el Estado humillado? ¿El Estado sojuzgado, rendido? Es un Estado, sí, rendido, porque… Ayer lo que vimos es que el gobierno depone el poder
liberan al detenido, a Ovidio, y obviamente aquí las lecturas, con independencia de lo que dijo el presidente, en el sentido de que fue más importante salvaguardar la vida de las gentes, de las personas, que la captura de un capo. Yo creo que no tenía para dónde hacerse, es decir, no había de otra. Si hubiera dicho hasta donde tope, lo detenemos y lo presentamos, quizá en este momento estuviéramos hablando ya de una masacre. Lo que pasa es que el Estado mexicano ayer, por una mala planeación, le jaló los bigotes al tigre. Sí. Porque el tigre está al acecho. Sin embargo, entiendo, no hay un pacto de entendimiento para no pisarse la cola. Sin embargo, ayer algo se rompió gravemente y el Estado quedó arrinconado, quedó exhibido por trámites burocráticos, inclusive la famosa orden de cateo que se emitió tarde, que no llegó cuando tenía que haber llegado, esto bajo el argumento de la confidencialidad extrema, toda vez que se reconoce corrupción en los cuerpos policíacos, no querían avisar a nadie y fue tanto el sigilo que finalmente acabó en esto. Ahora, lo que sí me llama la atención y es preocupante es que el gobierno desconozca que el cártel de Sinaloa es la organización más poderosa del mundo, catalogada por Estados Unidos desde hace muchos años, y que no se instrumente un operativo para enfrentar al tamaño de cártel que es Sinaloa, que tiene un control casi total en el país y que además tiene presencia en 50 países. Es decir, me parece que ahí o faltó información, quién planeó el operativo. Así hay muchas preguntas todavía que no tienen respuesta. Hay muchas preguntas. Por ejemplo, se lo preguntábamos al secretario Durazo. Muy bien, ustedes detienen, aunque no oficialmente, a Ovidio Guzmán López, el hijo del Chapo Guzmán. No llega la orden de cateo de una casa donde ya estaban, sí. Ya lo tenían localizado, ya lo tenían, digamos, sometido, ubicado. No llega la orden y lo sueltan, lo dejan que se vaya, pues. No lo liberan porque no estuvo detenido, lo dejan que se vaya. Ahora bien, sin embargo, hay una petición en la relación bilateral México-Estados Unidos para que las autoridades mexicanas lo capturen, porque tiene cuentas pendientes con la justicia de Estados Unidos por tráfico de drogas, por decirlo de alguna manera. Exacto. Ahora, entonces dejan libre a quien tienen que capturar, y se lo preguntábamos. Entonces, ¿qué? ¿En este momento es un prófugo Ovidio? Pues sí. ¿Y van a tener que capturarlo? Pues sí. Tenemos que capturarlo, yo quiero ver cómo. Sí, aquí, por ejemplo, él plantea que no estuvo formalmente detenido, pero estuvo en manos de las autoridades. Es decir, lo tuvieron. Si no, entonces no cabría el término, lo liberamos. No sé si viste incluso hoy una conferencia de prensa muy rara, en donde el abogado, uno de los abogados del Chapo Guzmán, bueno, de hecho fueron dos, agradecen al presidente de la República a nombre de la familia por la liberación de Ovidio Guzmán López en esta conferencia en la Ciudad de México y confirman que Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, se encuentra sano y salvo, que desde anoche habló con la familia, que no fue sometido a tortura ni tampoco a malos tratos. Te pongo lo que dijeron los abogados en esta conferencia, digamos, poco usual. Sí. De agradecimiento al presidente de la República, López Obrador, a su equipo de seguridad nacional y bueno, pues muy agradecidos toda la familia, muy contentos, ya él está en un lugar seguro y finalmente agradecerles que no fue torturado como se acostumbraba en el pasado, ni fue venadeado, ni le aplicaron la ley fuga, ni cosa por el estilo que se daba en el pasado. Al tener ya la presencia de él, pues lo detienen y obviamente lo someten a un interrogatorio exhaustivo y concluyen de que pues no hay elementos suficientes para detenerlo, porque no llevaban a mano la orden de aprehensión ni orden de detención con fines de extradición.
después de un interrogatorio grande tuvieron que consultar a las altas autoridades. Esto ya sucedió alrededor de las 8 de la noche. Ricardo Ravelo, ¿cómo la ves? ¿Cómo la oyes? Le agradecen el favor al presidente, ¿no? Los abogados de la familia. Bueno, del la Chapo. familia a través de los abogados. Sí, bueno, la familia a través de los abogados, tienes razón. Le agradecen el favor al presidente. Aquí el planteamiento es cuál va a ser la posición de Estados Unidos ante esto, sobre todo si hay una solicitud de extradición o de captura con fines de extradición. Y por otro lado el tema de la postura de Estados Unidos frente al asunto criminal en México. Es decir, la posición de Donald Trump va a ser muy interesante saber, conocerla, a ver con qué puntada sale ahora, si va realmente a condicionar al gobierno mexicano a entregar cuentas sobre criminalidad, así como lo exigió en el tema migratorio. Eso me parece que va a ser todavía es un tema muy polémico que está por venir. Ricardo Ravelo, es una derrota al gobierno, sin duda, eso queda claro, lo admite el propio gobierno, pero vamos, en el mapa delincuencial organizado del país, el cártel Jalisco Nueva Generación aparece como el de mayor influencia, mayor presencia, y el cártel Sinaloa y sus ramificaciones ya no aparece en el primer plano que tuvo cuando lo dirigía el Chapo Guzmán, obviamente con Ismael El Mayo Zambada a un lado. Ahora esto reverdece el prestigio, entre comillas, si me permites llamarlo así, si el público me lo tolera, reverdece el cártel de Sinaloa, que ahora se llama del Pacífico. Yo creo que no, Pepe. Mira, el cártel de Sinaloa nunca ha dejado de ser una organización violenta y enorme con mucho control. Bueno, ya se vio qué tan enorme, ¿no? Bueno, y su poder de fuego. Aparte de eso. Lo que pasó después de la captura del Chapo es que el cártel de Sinaloa se dividió en 4 bloques. Uno está encabezado por los hijos de Guzmán Loera, el otro por el hermano, que es Aureliano Guzmán, un tercero se le atribuye el liderazgo a Rafael Caro Quintero, y un cuarto bloque estaría encabezado por Ismael El Mayo Zambada. Simplemente lo que pasó en la organización es que se dividió en 4 frentes. En segundo lugar está el cártel Jalisco Nueva Generación, que es el que más ha crecido en los últimos 10 años. Que proviene de ese origen. Inicialmente era una ramificación de Sinaloa y hoy es un cártel independiente, ¿no? Muy violento, quizá el segundo más violento de todo el de Nemesio. Nemesio Ceguera. Nemesio Ceguera. El Mencho. Pero en total en el país hay 15 organizaciones criminales y todas estas tienen sus propias ramificaciones que por lo menos tienen ocupado este 80% del territorio del que te hacía referencia hace un momento. Última pregunta. Sí. ¿Lo ocurrido en Culiacán es una fotografía o es una película de la violencia? No, es una película. Es una película, es un capítulo más, diría yo, de una película de terror que ya llevamos viendo muchos años. ¿Podrá el gobierno con este afrenta? Es un gran reto. Yo creo que el futuro de la Cuarta Transformación depende de la solución de ese problema. El problema de la inseguridad pública en México realmente puede devorarse a la Cuarta Transformación si ésta no cambia la estrategia y no enfrenta a los cárteles para poderlos realmente combatir y apresar a sus cabecillas. Ricardo Ravelo, te agradecemos muchísimo el haber estado con uno, haberme tomado la molestia de acompañarnos en tu calidad de director de este medio digital que se llama Contacto.